¿Qué excusa te estás poniendo para dejar de hacer eso que querías hacer? Si esos pequeños cambios los haces repetidos, vas a poder encontrar esa seguridad. Si sin embargo tú haces ese cambio gigante que te asusta y que te hace volver atrás, incluso puede llegar a volver a retraumatizarte, ¿no? A veces nos hacemos la pregunta, o más bien se la hacemos al de enfrente, ¿tú qué crees? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que esto me viene bien? Y tu cuerpo ya te está indicando, es la brújula. Entonces aquí yo creo que es clave preguntarse, ¿esa decisión me acerca o me aleja de la persona que yo quiero ser? Pues de nuevo estamos aquí, 2 psicólogas, 2 amigas y 2 personas que en algún momento se han boicoteado. Este es el tema de hoy. Vamos a ver por qué nos boicoteamos, qué pasa en el cerebro cuando estamos haciendo eso y de qué forma podemos romper esos bucles que se repiten una y otra vez. Mucha gente cuando se boicotea tiende a decirse a sí mismo que es una persona floja, que no tiene fuerza de voluntad, que es vaga, y precisamente suele ser todo lo contrario. En general, personas que se boicotean suelen ser personas muy autoexigentes, muy responsables y que quieren hacerlo todo bien o incluso todo bastante perfecto. Y esto es algo que vemos mucho en consulta, ¿no? Personas que se machacan, que entran en bucles una y otra vez y que dentro de ese machaque tienen esa tendencia a pensar que son pues eso, muy flojas, muy débiles, con poca fuerza de voluntad, ¿no? Y cuando nos estamos poniendo ahí la zancadilla, a veces pensamos que es falta de disciplina, porque dejamos de hacer cosas que queríamos hacer. Pero, como tú dices, realmente estamos hablando de un mecanismo de protección a nivel emocional, que es lo que vamos a desarrollar en el episodio. En esos momentos el cerebro nos está diciendo, si haces eso, te vas a sentir vulnerable o vas a sufrir. Así que mejor no lo hagas. Vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero empezamos pues con una relación sana. Yo quiero tener una buena relación, pero vuelves a escribir a esa persona que sabes que no te hace bien. O quieres descansar, pero qué casualidad que tu agenda está hasta arriba de cosas por hacer. Otra forma también, quieres mejorar tu autoestima, y en consulta hay mucha gente que viene con esa demanda. Quiero tener muy buena autoestima. Pero luego cuando vemos cómo se habla, todo el tiempo se dice cosas muy negativas, no vas a poder, o son muy duros cuando se equivocan, ¿no? También, pues alguien que viene queriendo un cambio profesional, pero no envía ese CV, no envía ese currículum, no termina de dar ese paso. Entonces, al final procrastinar también es una forma de boicotearse, ¿no? Pero no es pereza, es realmente un miedo, ¿no? Y ahí aparece esa incoherencia muy dolorosa, ¿no? Sé lo que quiero, pero hago lo contrario. Y en esto que dices se crean bucles, que es un poco lo que vamos a intentar entender hoy y explicar por qué se crean esos bucles en ese proceso de autosabotearme. Pues el bucle, vamos a definirlo un poco, aparece primero un deseo en la persona, quiero hacer algo, quiero cambiar algo, pero entre medias surge un miedo que suele ser inconsciente, por eso nos pasa lo que nos pasa porque no nos damos cuenta de ese miedo, y ahí activamos una conducta que nos aleja precisamente de ese deseo que queríamos perseguir. Y ahí aparece, en este sentido, nuestro peor enemigo, que es un pequeño alivio momentáneo que refuerza ese haberme alejado. Eso es. Ese alivio engancha, porque al final es dopamina y refuerza constantemente ese hábito de dejar de hacerlo, ¿no? Es un placer que no es bonito, pero sí que aparece como, bueno, pues menos mal que no me expuse, ¿no? Como, ya me lo he quitado, ¿no? Vamos a verlo en unos ejemplos muy claros de lo que en realidad pasa internamente. Y uno, por ejemplo, es quiero hablar con mi pareja, pero me da miedo el conflicto, al final no digo nada, tengo ese alivio momentáneo, pero después el conflicto es más grande, ¿no? Eso que me preocupaba no se ha solucionado. Otro puede ser quiero emprender, pero me da miedo no ser suficiente, no hacerlo suficientemente bien, cagarla,
acabo procrastinando todo el tiempo el empezar, aparece ese alivio momentáneo de nuevo, pero después aparece pues mucha culpa o sensación de ser muy poca cosa o estar en un sitio que en realidad no me está llenando, ¿no? Y es verdad que ahora que lo cuentas puede parecer muy obvio de entonces, ¿por qué lo haces? Pero claro, lo que suele pasar, como estábamos diciendo, es que ese intermedio, cuando hablabas de ese miedo al conflicto o ese miedo a no ser suficiente, es muy inconsciente y la persona no se está dando cuenta de que es eso lo que le hace cambiar de situación. Realmente, si nos vamos a una situación más aterrizada, sería quiero hablar con mi pareja porque quiero tener una buena relación con esta persona. Pero bueno, hoy es un poco tarde para hablar. O bueno, en realidad no era tan importante lo que le tenía que decir. Mejor no hablamos. Y luego ese conflicto acaba siendo mucho más grande. En terapia muchas veces le pregunto a mis pacientes, ¿qué excusa te estás poniendo para dejar de hacer eso que querías hacer? Y ahí nos damos cuenta de qué forma o en cada persona cómo el cerebro nos está intentando proteger y nos trae esas excusas que nos alejan. Claro. Entonces ahí la pieza que cambia en esos dos procesos que decíamos es cuando yo decía miedo, ¿no? Siempre hay miedo al conflicto, miedo a no ser suficiente, miedo a hacerlo mal. En realidad hay esa excusa de no me da tiempo, en realidad es tarde, etcétera, ¿no? Pero el boicot realmente nunca es contra ti mismo, que es lo que parece. Es en favor a tu versión asustada, ¿no? O sea, es el miedo el que está detrás, evitando que hagas eso que en un momento dado no funcionó y que intenta protegerte de esa sensación, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo se dan esos bucles en el presente, pero claro, la gran pregunta que siempre nos hacemos es ¿y por qué caigo en esos bucles? Bueno, pues la raíz de estos loops, de estos bucles que vamos viendo es cuando yo en alguna situación he sentido rechazo, cuando yo he recibido mucha crítica, cuando he tenido miedo a equivocarme y no he sentido apoyo, sino que se me ha machacado, falta de validación pues, por mi entorno, una exigencia muy exagerada, muy intensa, compararme. Sí, o incluso donde aprendiste que crecer y avanzar dolía o que equivocarte tenía consecuencias muy graves y muy negativas, ¿no? Incluso, que esto es menos evidente, pero que destacar o que hay algo bueno en ti, triunfar, etcétera, también puede tener consecuencias muy negativas, ¿no? Se me viene una paciente que vi hace tiempo, que era una persona, pues la verdad, muy guapa, que tenía mucho éxito pues, en relaciones, etcétera, y que boicoteaba muchísimo esa parte de ella porque en su adolescencia le había traído muchísimas consecuencias negativas. Sus amigas al final pues le hacían cierto bullying o vacío, ¿no? Por pues a lo mejor ir a un sitio y ser la que ligaba o la que destacaba, ¿no? Entonces siempre le hacían pues esas pullitas, ¿no? Que al final hacía que ella entendiera que esa parte de ella era algo malo, algo negativo, algo que tenía que rechazar y boicoteaba constantemente su físico o su personalidad, quizás claro, que destacaba, ¿no? Me imagino a esta persona que quiere sentirse bien consigo misma, ir a un plan y disfrutarlo, no estar pendiente de si a alguien le gusta o no le gusta, pero aquí se activa esto que decimos del cerebro recordando situaciones del pasado. No lo hagas porque te quedas sola. Y claro, sabemos que ese es un gran peligro para el ser humano, estar aislados y solos. Por lo tanto, ahí va apareciendo ese bucle y ese auto-boicot. Claro, su cerebro hizo esta conexión de si destaco o si hago esto bien, si sobresalgo, me rechazan, ¿no? Así que voy a siempre boicotear esa parte de mí, ¿no? Eso es, y trabajando un poco todo esto en terapia, al final lo que conseguimos, de forma muy resumida, pero englobando el proceso, sería que esa persona deja de sentir la necesidad de defenderse como una niña de 8 años o una adolescente y empieza a sentirse adulta y capaz de defenderse en caso de que haya una situación complicada, pero sobre todo tranquila con quien es. Lo que más molesta, yo creo, del autoboicot es que aparece en general en momentos donde estás a punto de conseguir eso o hacer algo diferente, cuando las cosas empiezan a ir bien, ¿no? Entonces es ahí cuando el cerebro activa este mecanismo de protección y dice no, mejor no lo hagas, mejor quédate ahí, evítalo, protégete y
haz lo de siempre o, bueno, lo que entendemos que es lo de siempre, ¿no? Pero no lo natural, lo que nos saldría naturalmente a hacer. Claro, que lo de siempre ha sido esa protección. Eso es. Ese escóndete, ocúltate, deja de ser. Y hemos recogido un poco como el autoboicot en 4 formas diferentes que podemos ver. Y la primera es esta famosa palabra que también hablamos mucho en terapia, bueno, y en el día a día, que es esa procrastinación, y añadimos nosotros a nivel emocional, que es esa gran palabra que tanto paraliza, que es la pereza. Que sí, podemos tener pereza un día, pues de levantarnos de la cama o de ordenar la habitación, pero siempre tú y yo remarcamos ¿qué es pereza? ¿Qué hay debajo de esa pereza? La palabra pereza es demasiado generalista y no nos gusta. Sí, sobre todo cuando hablamos de pereza a dar pasos, ¿no? Es como, ¿qué pereza, no? Yo siempre les pregunto a mis pacientes qué hay detrás de esa pereza, ¿no? ¿Qué miedo esconde? Bueno, ¿qué está pasando ahí, no? Otra forma es el hiperrendimiento, ¿no? Esta persona que no para de hacer cosas y parece que está motivado por ese éxito, ¿no? Pero en realidad hay un miedo a parar y a sentir y a escuchar qué necesito realmente, ¿no? Mirar hacia adentro da mucho miedo a veces. Entonces, hacer cosas nos evita conectar. Sobre todo porque muchas veces estas personas cuando paran y miran hacia adentro se dan cuenta de que tienen que cambiar algo. Y por eso, ese no parar. Luego, quizás un poco lo opuesto a esto sería ese conformismo, ese estoy bien, no necesito hacer ningún cambio en mi vida, que esto muchas veces es desde la calma y desde la paz, pero muchas otras veces es realmente desde un miedo a arriesgarme y que algo pueda salir mal, a que yo me pueda sentir mal. Entonces aquí aparece también ese autoboicot, no me permito mejorar mi versión. Eso es. Y luego está ese sobreanálisis, el famoso overthinking, que al final es parálisis por análisis, ¿no? De tanto pensar qué hago, qué no hago, cómo, cuándo, etcétera, la acción se queda congelada, ¿no? Dejo de actuar. Entonces, claro, ahí está ese mecanismo de protección de pensar todo mucho, que en realidad es tenerlo todo muy controlado, muy atado. No es una estructura muy rígida que al final, pues de nuevo, conecta con el miedo, ¿no? Con la no seguridad de tenerlo todo bajo control. Y al final, con todo esto, que podemos trabajar a nivel teórico en terapia, siempre aparece la pregunta de, vale, pero ¿cómo los corto? ¿Cómo dejo de estar en este loop, en este bucle que me amarga tanto y que me quita tantísima energía? Porque es verdad que pesa mucho. Y aquí hay un punto que es muy importante conectar con ello, que muchas veces no es tanto avanzar y empezar a hacer cosas, sino que antes de nada necesitamos conectar y entender esto que estamos tú y yo verbalizando, ese miedo. Entonces, lo ideal es que antes de nada podamos entender cuándo está empezando ese autoboicot y no en ese final, que muchas veces nos damos cuenta cuando ya ha pasado todo. ¡Ay, lo dejé de hacer! Total, al final es ser consciente y para mí detectar esas excusas de las que hablábamos, eso que parece que en realidad es el motivo por el cual dejamos de hacer o hacemos X, y empezar a conectar con cuál es el miedo real, ¿no? ¿Qué me asusta para poder manejarlo de otra forma? Porque si no sé qué temo, el miedo siempre me va a paralizar, ¿no? No se va a volver mi aliado que me dice, oye, sé prudente, hazlo con cuidado, despacio, pero avanza, ¿no? Haz eso. Y también poder entender muchas veces por qué tengo ese miedo, de dónde viene, y también un poco ese diálogo con el miedo, ¿no? Aterrizarlo de qué va a ser lo peor que pueda pasar, bueno, un poco ese autodiálogo interno. Claro, al final ahí entra esta parte que para nosotras es fundamental, que es validar esa emoción, validar ese miedo, darle un sentido, ¿no? Decir, claro que me da miedo esto porque puede suponer esto otro, porque muchas veces me ha traído consecuencias negativas, porque me han criticado por esto, pero como realmente poder validarlo para darle ese sentido, pero que deje de bloquear. Y después de todo esto nos iríamos, a lo más práctico, que siempre vamos a intentar que sean microacciones, porque cuando nos ponemos esos objetivos gigantes,
nos estamos pidiendo demasiado y entonces es natural que aparezca ese bucle porque le estoy pidiendo demasiado a mi cuerpo y me dice, no, así vamos a fallar. Entonces, antes de nada, recoger cuerda y empezar con microacciones. Un mensaje, mandar un currículum, abrir LinkedIn. Es que ni tan lejos. Sí, yo creo que solo esa microacción y validar y ser consciente ya hace que el sistema nervioso que está hiperactivado pueda empezar a funcionar y a tomar decisiones más tranquilamente, ¿no? También aquí el siguiente paso sería exponerte a eso, pero de una forma segura, ¿no? Porque normalmente lo hacemos o en forma kamikaze o en forma de evitación. Si esos pequeños cambios los haces repetidos, vas a poder encontrar esa seguridad. Si sin embargo tú haces ese cambio gigante que te asusta y que te hace volver atrás, incluso puede llegar a volver a retraumatizarte, ¿no? Me he expuesto tanto que al final la conclusión es que no me sirve para nada o que incluso vuelvo a sentirme desprotegida, ¿no? Entonces esos pequeños cambios hacen ver a tu cuerpo que sí que puedes estar segura así y que va a estar mucho más alineado con en realidad quién tú eres o lo que tú necesitas en ese momento, ¿no? Digamos como ir quitándole a los ojos ese antifaz y que pueda ir viendo mi cuerpo cuál es la realidad, porque muchas veces estamos encapsulados en ese pasado, en ese miedo que viví y no estamos pudiendo ver realmente que no hay ese peligro, ¿verdad? Eso es. Entonces, aquí yo creo que es clave preguntarse, ¿esa decisión me acerca o me aleja de la persona que yo quiero ser? Esta pregunta es muy necesaria a lo largo de todo este proceso que venimos diciendo, tanto al inicio del autoboicot como al final cuando toma una decisión, el ir chequeando conmigo mismo. Y ahí, de hecho, el cuerpo es muy sabio y tiene muchas veces la respuesta. A veces nos hacemos la pregunta, o más bien se la hacemos al de enfrente, ¿tú qué crees? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que esto me viene bien? Y tu cuerpo ya te está indicando, es la brújula. Sí, es esa escucha interna tan necesaria, ¿no? Así que el autoboicot realmente no se cura con fuerza de voluntad o hacer más y exigirse más, todo lo contrario. Es validar, empezar a ser más consciente y se transforma realmente hablando con esa parte que tiene miedo, haciendo un trabajo con esa parte. Entonces, el mensaje que finalmente queremos recoger de todo esto, lo más importante es que si te estás autoboicoteando, no es que seas débil, flojo, ahora que le hemos dado todo ese contexto, sino que seguramente hay una parte de ti que tiene mucho miedo y necesita ser escuchada, vista, atendida. Sí, y también que mereces nuevas oportunidades, ¿no? Nuevas formas y dejarte ser realmente, ¿no? Así que realmente cambiar esos bucles es posible. En terapia trabajamos muchísimo con todas esas partes, con esos miedos y por supuesto con cómo nos hablamos, ¿no? Ese autocuidado es fundamental y empezar a mirarte sin juicio. Aquí hago una conexión con otros episodios. Creo que este episodio conecta muchísimo con el de trauma, en el que hablamos pues esas raíces de dónde viene todo esto o incluso en apego, porque nos puede dar miedo algún tipo de relación o de avance en nuestra vida. Así que si te has sentido removido, sientes que te reconoces con alguno de estas situaciones que hemos dicho, pues síguenos porque aquí seguiremos hablando de psicología cotidiana, vamos a seguir explicando todo esto con casos y desde nuestra perspectiva profesional. Y recuerda, siempre es buen momento para un café y para ir a terapia.